Muy bien. Ahora sí, estamos iniciando nuestra clase de física el día de hoy, ¿cierto? En esta primera clase de forma virtual. El día de hoy nos corresponde, nos toca desarrollar un tema concerniente a lo que vendrían a ser los movimientos sísmicos, ¿ya? ¿Qué cosa es un movimiento sísmico? ¿Qué podríamos decir sobre un movimiento sísmico? De repente alguno de ustedes me dirá, pues un movimiento sísmico podrá ser un temblor, ¿no es cierto? Alguien de repente me dice, un movimiento sísmico es un terremoto, ¿ya? Entonces, exactamente lo que ustedes están manifestando, lo que ustedes están pensando, buenos días. Sandía es la que tengo ahorita. Si podrías apagar el micro, por favor, porque se está filtrando lo que está en tu entorno, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo tú? Entrando para las clases. ¿Dónde están tus hojas? Por favor, si pueden apagar el micro. Ya. Muy bien, entonces, ojalá que no haya más problemas. Ya. Muy bien, entonces, como le decía, un movimiento sísmico es una vibración que tiene el suelo, principalmente, a la cual nosotros podemos darle la denominación de temblor o terremoto. ¿Ya? Estos movimientos normalmente, pues, ocurren cuando se acumula una cierta cantidad de energía en el centro de nuestra Tierra. ¿Ya? Entonces vamos a ir comprendiendo un poquito referente a ese tema. Muy bien. Teóricamente, ¿qué cosa es un sismo? Un sismo es un movimiento producido en el interior de la Tierra y se propaga en todas las direcciones en forma de ondas. ¿Ya? Los sismos son impredecibles. ¿Ya? Hasta el momento no se ha podido predecir un sismo de ninguna magnitud. Se sabe sí que va a pasar, pero no se sabe el momento exacto en cuál va a ocurrir. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos años en los cuales no pasa un terremoto acá en Lima. En el Perú sí está pasando frecuentemente, constantemente están pasando temblores y terremotos, pero acá en Lima mayormente no hay un terremoto de gran intensidad, o sea que en nuestro subsuelo se está acumulando tal cantidad de energía que en cualquier momento esa energía tiene que liberarse. Y cuando se libere esa energía simplemente pues va a producir un gran movimiento, ya donde se están pronosticando de repente terremotos de una intensidad pues inimaginable, ya entonces por ello que siempre debemos estar preparados frente a cualquier tipo de catástrofe que pueda pasar. En estos momentos nosotros estamos pasando una catástrofe mundial, que es el caso de la epidemia, ya prácticamente es una pandemia que se ha dado a nivel pues ya mundial, donde estos seres que son denominados virus simplemente están haciendo una serie de daño en nuestro organismo. Y nuestros gobiernos pues han ido dando una serie de normas, una serie de medidas para salvaguardar nuestra salud. Y dentro de esas medidas y recomendaciones están el uso pues de una serie de implementos, como son los tapabocas, como son los guantes, como es el evitar salir de nuestras casas. Entonces, así reglas o indicaciones que dé el gobierno, también nos ha dado una serie de medidas de seguridad ante un posible terremoto que vaya a existir. Tal es así que, por ejemplo, conocer las vías de evacuación, conocer las vías de seguridad o la zona de seguridad, disponer de una mochila, ¿no es cierto? Una mochila en casa con los materiales indispensables frente a un terremoto. Alguien dirá, pero no, un terremoto no va a pasar. Como le digo, como les dice también acá la teoría, no se sabe en qué momento va a pasar, son impredecibles, ¿ya? Y
pues no sabemos qué tipo de daño va a causar en nuestra zona. Entonces, por ese motivo, nosotros siempre tenemos que tener salvaguardar nuestra situación y por lo tanto siempre tenemos que tener nuestra mochila de seguridad. En esa mochila principalmente debe haber agua, debe haber algunas prendas abrigadoras, ¿no es cierto? Deben haber ahí medicamentos, ¿ya? Debe haber una linterna, una radio, que eso debe estar ahí en forma permanente, ¿ya? En el caso de que ocurra un sismo, simplemente nosotros evacuamos inmediatamente con esa mochila. Muy bien, entonces como los terremotos o los sismos son impredecibles, estos pueden ocasionar daños pues muy severos, ¿ya? Si no se toman las medidas adecuadas para prevenirlo. Ahora, ¿por qué está esta gráfica que les he puesto acá en la parte inferior? ¿Ya? Vamos a tratar de activarla. Ahí está. Esta gráfica corresponde a lo que es la Pangea. Cuando se habla de Pangea, ¿qué cosa estamos refiriéndonos? A cuando se forma la Tierra. Cuando se forma la Tierra, en la parte, esta parte marrón, que es una masa de tierra, estaba totalmente acumulada. Eso pasó hace aproximadamente 250 millones de años, ¿ya? Y en el transcurrir de ese tiempo hasta la actualidad, esas placas, esas superficies se han ido desplazando, se han ido moviendo. Y para que esas placas de la Pangea se puedan haber movido, ha tenido que haber pasado terremotos y terremotos frecuentemente. ¿Por qué? Porque nuestros continentes están sobre una plataforma y esas plataformas se denominan placas tectónicas. Son las que se están desplazando y están formando por el momento nuestros continentes. ¿Nuestro continente se sigue moviendo? Sí, se sigue moviendo. Las placas entonces están en movimiento, están en movimiento. No son movimientos drásticos, son movimientos muy leves, ¿ya? Porque en cada terremoto de repente se está desplazando la placa 2, 3, 5 centímetros. O sea, no son movimientos extensos, son movimientos muy pequeñitos, pero que van a formar básicamente estos fenómenos al cual nosotros llamamos sismo, ¿ya? Entonces, por ello que la Pangea es el origen principalmente de los continentes y para que se formen los continentes hasta la actualidad han tenido que haber pasado muchos sismos, muchos terremotos para su desplazamiento. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Dónde normalmente se localiza un sismo? Un sismo se va a localizar principalmente en la zona terrestre, ¿ya? En tierra. Y alguien dirá, pero profesor, yo he escuchado alguna vez que dice, el terremoto fue en el mar. Claro, pudo haber sido en el mar, pero el mar también tiene un fondo terrestre. En ese fondo terrestre que se encuentra en el mar es donde se da lo que vendría a ser el movimiento sísmico, el hipocentro, ¿ya? Hipocentro viene a ser el lugar de origen de un sismo, ¿ya? Ahora, cuando ese hipocentro empieza a generar, pues, este movimiento, esta vibración, ¿qué va a pasar? Las ondas expansivas van a salir a la superficie, y cuando salen a la superficie, es básicamente cuando nosotros percibimos. Y esa zona que se encuentra por encima del hipocentro, se le va a llamar epicentro. Por ello que cuando a veces escuchamos decir en las noticias, pasó un terremoto, un sismo, ¿dónde? ¿Cuál es el epicentro? El epicentro quiere decir es el lugar en la superficie donde ha ocurrido ese sismo, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes de repente estaban muy pequeñitos, en el 2015 pasó un terremoto en la zona de Pisco. ¿Por qué se dice la zona de Pisco? Porque en la zona de Pisco fue el epicentro, ¿ya? ¿Y dónde fue el hipocentro? Fue en las profundidades de Pisco. En el mar fue, pero en las profundidades del mar de Pisco, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos dos términos, hipocentro y epicentro, estamos hablando de los lugares donde se está dando esta vibración principalmente. Hipocentro es el lugar, el centro, el núcleo donde se está produciendo la vibración,
y el epicentro es la superficie donde se está sintiendo esa vibración. Ahora, esa vibración del epicentro se va a desplazar muchos metros o kilómetros alrededor, ¿ya? Entonces, por ello de que normalmente las ondas de vibración de un sismo tienden a desplazarse. Cuando se dio el terremoto en Pisco, ese terremoto se sintió acá en Lima también muy fuerte, ¿ya? Pero si acá en Lima no era el epicentro, no fue el epicentro, pero fueron las ondas expansivas del sismo que llegaron hasta Lima y se desplazaron mucho más alrededor de todo lo que vendría a ser pues la zona de Pisco, que fue el epicentro. Y así, cada lugar donde se produce el sismo tiende esa vibración a desplazarse a diversos lugares, diversas zonas alrededor. Es como si fuese, por ejemplo, si tú tienes una tina con agua que donde el agua está tranquilita, y por ejemplo, tú sueltas una piedrita en esa superficie, se van a formar ondas alrededor de donde cayó la piedrita en el agua. Esas ondas vienen a ser la vibración, ¿ya? Es algo así lo que vendría a ser lo que ocurre en la Tierra también. En la Tierra, pues, existe un lugar donde se da el sismo, el epicentro, pero esa onda expansiva se va a desplazar muchos kilómetros dependiendo de qué tan intenso ha sido, pues, el sismo y en qué lugar ha sido el hipocentro. Cuando el hipocentro es más en la superficie, las ondas de vibración son mucho más fuertes. Cuando el hipocentro es más profundo, las ondas de vibración son menos perceptibles, ¿ya? Por ello que nosotros, normalmente, ¿qué tipo de sismos percibimos? Cuando los sismos son mayores a 4 grados. Eso lo vamos a ver la próxima clase, cuando hablemos de escalas de medición de los sismos, ¿ya? Normalmente los sismos que más percibimos son aquellos que son de 4 grados, ¿ya? Aquellos que son de 3, 2 o 1 simplemente no los percibimos. Y aquellos que son mayores a 4, los percibimos mucho más, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta alguno de ustedes? ¿No hay preguntas? Quienes tienen preguntas abran su micro y háganme la pregunta. ¿Ya? No hay preguntas, entonces, ya, muy bien. Sigamos con el micro, por favor, cerrado para poder seguir dando la explicación. ¿Ya? Muy bien. Un movimiento sísmico, ¿por qué se puede producir? ¿O cuáles son las causas de un movimiento sísmico? Existen 3 fundamentales. Una de ellas recibe el nombre de la actividad tectónica, ¿cierto? ¿Qué será la actividad tectónica? Cuando hablamos de actividad tectónica, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? ¿Qué será la actividad tectónica? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Muy bien. Y ahorita vamos a dar explicación para ese desconocimiento que tenemos. El siguiente es la actividad volcánica, ¿cierto? En la actividad volcánica, ahí supongo que sí deben saber cuál es la causa de la vibración o el sismo. ¿Qué cosa me pueden decir de la actividad volcánica? ¿Por qué se produce un sismo? La erupción del volcán. Exactamente. Cuando se produce una erupción del volcán, se va a producir también un sismo. Muy bien. Esa vendría a ser la respuesta, ¿ya? Y, por ejemplo, si nos dicen, por ejemplo, hundimiento. ¿Qué pasará con el suelo en algunos lugares? Se hunden. Y cuando se hunde, va a producir, pues, por ejemplo, una vibración. Y esa vibración, ¿qué vendría a ser? Un sismo, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Para nosotros de las 3, ¿cuál es la más común? Actividad volcánica. Acá en Lima tenemos volcanes. No, hundimiento, No. profesor. Temblor. ¿Hundimiento? Sí. No. Temblor, profesor. ¿Ah? Temblores. Temblor. Temblor, pero acá tenemos solamente 3 opciones. Hay 3 opciones: actividad tectónica, actividad volcánica y hundimiento. Actividad tectónica. Ya. Tectónica, muy bien. Ahora sí, apaguen sus micros para darle explicación. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué cosa es la actividad tectónica?
Dice que es la más frecuente y se origina por el desplazamiento de las placas tectónicas que liberan energía. A ello se le conoce como falla geológica. Nosotros acá en Lima, ¿ya? Tenemos una gran falla geológica, una gran falla tectónica, ¿ya? Esta falla geológica se da porque acá, justo acá en Lima, frente a Lima y frente al Perú prácticamente, se juntan dos placas tectónicas. Una de ellas se le llama la placa de Nazca. No es que solamente esté en la zona de Nazca, sino está en la zona de todo frente peruano, ¿ya? Y la otra placa es la placa continental, o sea, donde está todo el continente sudamericano, ¿ya? O sea, estas dos placas tienden a chocar cada cierto tiempo, a rozar, y ese rozamiento se debe a que la Tierra, en el centro de la Tierra, se están brotando mucha energía, va a salir mucha energía, que entonces para salir necesitan que haya una vibración, y esa vibración se da en esa falla. O sea, es como si tú tuvieras, por ejemplo, dos ladrillos. Si tú juntas dos ladrillos, siempre va a haber una ranura entre los dos ladrillos, porque no le vas a echar mezcla, sino simplemente estás juntando. Entonces, ese acto de haberse juntado corresponde a una falla tectónica, ¿ya? Y como no están unidos mediante concreto, esas fallas simplemente se pueden mover. Y cuando se mueven es lo que produce la vibración, es lo que produce básicamente los temblores o los terremotos, ¿ya? Ahora, en el Perú, frente al Perú, en la zona del Perú sí tenemos una zona que es muy volcánica, pero se encuentra no frente a Lima, sino se encuentra frente a Arequipa. En Arequipa, donde se encuentra el volcán El Misti, en la zona de la placa que se une con el mar, ahí sí hay mucha actividad volcánica. Por ejemplo, uno de los lugares a nivel del Perú donde hay muchos terremotos y temblores es la zona Arequipa, porque ahí sí hay lo que sigue a continuación de nuestra diapositiva, que es la actividad volcánica, ¿ya? Dice que se origina por el ascenso del magma hacia la superficie de la Tierra. Ello puede dar lugar a una erupción del volcán. En el caso de Arequipa no hay erupción de volcán, pero hay sí magma, porque hay muchos de ellos volcanes que se le llama volcanes fumarolas. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman fumarolas? Porque no erupcionan, pero sí botan humo, ¿ya? Entonces, como botan humo, lo relacionan pues a la persona que fuma. Entonces se le dice fumarola, ¿ya? Entonces, por ello que en Arequipa sí existe esa situación de la actividad volcánica y por ello se van a producir una serie de sismos, ¿ya? Y el otro motivo, la otra causa es por los hundimientos. Se origina por la erosión en el interior de la Tierra y causa de las aguas subterráneas, dejando un vacío que termina por ceder ante el peso de la superficie. Acá en Lima no se nota mucho esto, pero sí se nota mucho en otros países. En los países, por ejemplo, que son de islas, por ejemplo, Japón. Ya en Japón, como es una isla y está rodeado por agua, el agua tiende a filtrar, ¿ya? Y cuando filtra, ¿qué es lo que hace? Empieza a debilitar la zona del subsuelo. Y entonces cada cierto tiempo la superficie simplemente se hunde. Y es cuando se producen pues algunos hundimientos, ¿ya? Entonces tenemos tres posibles causas por las cuales se puede producir un sismo, ¿ok? Vayamos a la siguiente diapositiva. IGP, Instituto Geofísico del Perú. Nosotros en el Perú tenemos una entidad, un instituto, que se encarga de tratar de averiguar las causas de los sismos, las zonas donde se puedan producir sismos y la intensidad de los sismos. Y también miden la intensidad cuando pasa un sismo y te indican exactamente en qué lugar ha pasado. Ya, o sea, se encargan de ver toda la parte de los movimientos sísmicos. Por ello que cuando normalmente nosotros sentimos un temblor o un terremoto, por noticiero siempre nos dicen, la intensidad del sismo fue de repente de 5 grados. ¿Y cómo sabe el periodista de que fue de 5 grados? Porque simplemente el Instituto Geofísico del Perú dio la noticia a todo el Perú, ¿ya? Ahora, en la siguiente diapositiva van a ver lo siguiente, que tiene que ver con los sismos. Por ejemplo, el Perú, ¿no es cierto? El continente sudamericano y básicamente lo que nos interesa es el Perú, ¿no es cierto?
tenemos acá, por ejemplo, algunos temblores y terremotos que han pasado acá en el Perú. Tenemos, mira, muchos de ellos han pasado en la zona de la costa. Los rojitos son sismos muy intensos, ¿ya? Y mira, donde dice Perú es más o menos, donde está la palabra Perú, es más o menos la zona de Lima, ¿ya? Y si ves de Lima hacia abajo, mira, existe bastantes bolitas rojas. Quiere decir de que ahí hay temblores o terremotos muy fuertes, ¿ya? Y en la zona, pues, norte, entre Tumbes, básicamente, y Ecuador, o en la zona de Tumbes y Piura, también hay varios sismos, ¿no es cierto? Cada bolita representa un lugar donde se ha producido un sismo. Y en la parte superior a la izquierda tú tienes una tablita. ¿Qué tan superficial o qué tan profundo fue el sismo? ¿No es cierto? Tiene sismos, por ejemplo, que son a nivel de la superficie, a 60 kilómetros de profundidad. O también sismos que son, por ejemplo, a 300 kilómetros de profundidad. ¿Ya? Entonces, eso nos va a dar, pues, las características de los sismos. ¿Y quién lo va a determinar? Lo está determinando siempre el Instituto Geofísico del Perú. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. ¿Qué ven ahí? Mm, ¿Qué están observando? las cosas moviéndose por un sismo. Claro, es una casa que está en pleno movimiento por un sismo, ¿no es cierto? Claro, se mueve todo totalmente. No es que el sismo pase solamente en el piso nada más, sino que va a afectar a toda nuestra construcción. ¿Y qué hacemos cuando pasa un sismo, un terremoto o un temblor muy largo? Normalmente, ¿cuáles nuestras acciones? Salimos, Salimos, ¿no es cierto? ¿Y por qué salimos? porque nos pueden caer las cosas. Exactamente, nos puede caer las cosas o nuestra propia casa, nuestra propia construcción se puede debilitar tanto y se puede caer, ¿no es cierto? Entonces, por ello de que nosotros siempre, para salvaguardar nuestra integridad, nuestra salud, inmediatamente debemos buscar una zona de evacuación o una zona de seguridad, porque a veces también nuestras construcciones tienen zonas de seguridad. ¿Y cuáles son las zonas de seguridad? Principalmente el marco de las puertas, porque normalmente para hacer una puerta, en la construcción han debido colocar una serie de columnas y una serie de vigas, que son material que está hecho con cemento, con arena, con piedra, y también presenta ahí fierros de construcción que están ahí soportando esa zona. Entonces, por ello que se considera siempre a las puertas como zonas de mayor seguridad, ¿ya? Nosotros que estamos o vivimos en la zona, pues, de Comas, ¿no es cierto? No tenemos el problema del tsunami. Pero el tsunami es otro fenómeno que se produce también cuando hay terremotos. Pero cuando hay terremotos o cuando hay vibraciones sísmicas en el mar. Como ya les dije hace un instante, los sismos se pueden dar en la tierra, principalmente, pero también en el suelo marino. Y cuando hablo de suelo marino, estoy hablando de una zona de tierra también, pero en la zona de las profundidades marinas, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produce una vibración en el suelo marino, esta vibración genera en la superficie del mar olas, oleaje, un oleaje que puede tener grandes dimensiones. ¿Ya? Puede medir 4, 5, 10, 20, 30 metros de altura, ¿ya? Y esos oleajes se desplazan hacia las costas, y las viviendas que están en las costas pueden sufrir las consecuencias de ese tsunami. Entonces, por ello de que, como nosotros no estamos en costa, no estamos exactamente frente a la playa, entonces, por lo tanto, ese aspecto, pues, no lo consideramos. Pero en la zona de Comas, pues tenemos la característica de estar en una zona de suelo. Entonces, por lo tanto, de repente nosotros vivimos en las zonas altas de los cerros. Entonces, tenemos que desplazarnos también, tenemos que evacuar, porque no sabemos que de la cima de ese cerro se puede desplazar una roca y eso pues, puede producir algún otro tipo de daño en la zona de nuestras viviendas, ¿ya? Entonces, por ello que siempre debemos buscar pues zonas de evacuación, zonas de seguridad para nuestra integridad física y la de nuestra familia. Y como le dije inicialmente, también transportar o llevar lo que vendrían a ser nuestras mochilas de seguridad, ¿ya? De supervivencia. Esta mochila de supervivencia tiene que tener los productos indispensables para una situación de emergencia. Principalmente, por ejemplo, lo que son medicamentos.
A veces papá, mamá o algún familiar sufre el corazón, de repente sufre la presión, necesitas pastillas. A veces frente a un sismo nos olvidamos de todo ello, pero como nosotros ya hemos previsto de que haya pues en la mochila la medicación, no va a haber ningún tipo de problema. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ya. Muy bien. Entonces, con eso estamos finalizando el tema del día de hoy. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué significaba el IGP? ¿Recuerdan qué significaba el IGP? Instituto Geofísico del Perú. Muy bien, ¿ya? Una actividad tectónica se produce ¿por qué? Por mucha frecuencia de energía. Exactamente. ¿Y qué cosas se mueven? La Tierra. La Tierra, pero a eso se le llama placas tectónicas o fallas geológicas, ¿no es cierto? Ya. De los tres tipos de actividades de movimiento sísmico, ¿cuál es el que normalmente se da acá en Lima? Actividad Actividad tectónica, ¿no es cierto? Si nosotros estuviéramos viviendo en la zona de Arequipa, ¿cuál sería la actividad más común? En Arequipa. volcánica. Exactamente, la La actividad volcánica. volcánica. Muy bien, creo que ha quedado claro todo lo que hemos ido viendo, ¿no es cierto? Está fácil, ¿no es cierto? Porque son cosas que nosotros hemos ido viviendo en cada momento que ha pasado un sismo, ¿ya? ¿Cómo se llamaba este gráfico? ¿Recuerdan el término que utilicé? Este gráfico, ¿cómo se llamaba? La Pangea. La Pangea. La Pangea. La Pangea es cuando la Tierra recién se forma. Ya, cuando recién se forma hay una masa de agua, tierra, ya la masa de tierra es la que luego va a formar los continentes conforme se va moviendo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Hemos hecho un repaso y vamos a profundizar en algunas cositas que ustedes de repente habían olvidado. ¿Ya? Muy bien, nuestra clase entonces termina el día de hoy. Tengan presente de que en el cubicol está colocado la actividad que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Y luego también dar su respectiva respuesta. Este video se va a subir a YouTube para luego estar colocado en el cubicol para que ustedes puedan de repente utilizarlo para hacer un repaso o para recordar algunas cosas que se han ido olvidando de lo que se ha ido viendo en clase. ¿Ok? Muy bien. Si no hay más preguntas, la clase ha concluido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Ninguna? Entonces, el día de hoy la clase concluye de esa manera. ¿Ya? Muy bien, entonces nos estaríamos viendo ya la próxima semana para el curso de biología. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. ¿Qué es eso? La muñeca Anabel. ¿Ya? Chao, chao. La muñeca Nos vemos. Anabel. Chao.